nosotros estamos alquilando acá una casa en Pilares de Punta del Este, desde el día martes, y el sábado en la noche mi hijo salió a una vuelta a la manzana, escucha rap, tiene una estética en ese sentido también con su ropa, un gorro de pelutera, cadena, pantalones cortados. Salió a caminar, estando con auriculares, y fue pasar el portón de la casa, 20, 30 metros, lo golpean, de hecho piensa que lo van a robar, piensa que bueno, lo habían golpeado para robarlo, y hay atrás otros 4 individuos que vienen corriendo con cachiporras en las manos, gritándole: chorro, te vamos a matar, te vamos a pegar un tiro y te vamos a tirar una zanja. Planchas, turros, amistad, primo, pariente o ñeri. Esos de los que hablamos, que definimos como otros distintos de nosotros, esos a los que muchos les tienen miedo. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Existen de verdad esos ñeris a los que tanto tememos? Bueno, brother, ¿cómo andamos? Ven, papá, pongo un poco de musiquita. Bueno, ¿y ustedes son algunos los que vienen seguido por acá? Sí. A veces. Bueno. ¿Y se les pegan palabras que de repente son uruguayas pero no todo el mundo las entiende? O sea, que es como el ñeri ñeri es muy clásico, es como que... ¿Se dicen entre ustedes ñeri? Sí, claro. ¿Y qué quiere decir? Y Como compañero. Como compañero. Amigo. Eso vendría a ser. Lo que dice mucha gente, ¿no? Que suena ahí, cuando vos algo hace algo bien, le pegás al perro. Ah, sí. Eso dicen. Es como decir, tuviste bien. Ahí va. ¿Sí? Algo así, claro. Al perro, dice. ¿En serio? ¿Y de dónde salen los No sabría decir. Al can. La mejor del mundo. Pero la mayoría de la gente dice eso. Pero ¿a ustedes no les resulta curioso, o no, capaz que no, ustedes se refieren entre ustedes como ñeri, como un amigo, sin embargo hay otra gente que usa esa palabra de una manera negativa, despectiva. Ah, los Sí, ñeri, despectivo. mirá los ñeri, están ahí en la esquina. Ñeri creo Sí, que salió de la cárcel. Sí. ¿O no? No sabría. De la cárcel de Argentina, me dijeron a mí. ¿Y ustedes sienten eso? Esa sensación a veces cuando caminan por la calle. El tema de la discriminación, capaz, y eso de que mal mirado por la gente, capaz. ¿Vos sentís eso? No, sí, es según eso, porque es una persona también, ¿no? Que te pueden llegar a ver, no sé en qué va más. Eso. Fusilazo. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué es, Mauricio? Gracias, mamá. Una. Espera ahí nomás, boludo. ¿Vos tenés agua? Está tranquilo. Pasá. Hay uno de agua, vos. Sí, está ahí nomás. Vas a ver. 87 capaz. 87. Sí, reggaetón drip. Sí. Ah, si no está el Tokyo Drip. Tokyo Drip, ese beat está muy nazi también. ¿Está este o ese otro? No sé. Sí, 87 Tokyo Si Drip. para el otro no le iba mucho al Bernie, me parece. Sí, que no, boludo. Él quería hacer RKT, sí. Pero fue con el único que lo torció un poco. No, pero ese no, ya fue ese, mami. ¿Este? No, el otro fue el que probamos algo. El Bernie intentó ese día, me acuerdo. Claro, yo le puedo decir Ñeri a él como porque es mi Ñeri, o le digo, ¿Qué quiere decir que es tu tremendo Ñeri? Mi compañero, mi amigo, es mi mi amigo, hermano. amigo. Pero Ñeri va a depender del concepto que lo uses. Si, Claro. por ejemplo, el Ñeri Es relativo, ¿no? Aquel está re Ñeri. ¿Qué quiere decir eso? Comillas. Significa, por ejemplo, que una persona que es muy plancha, que también es Turra, una persona sí. que tendría que ir, o turra, pero no. ¿Es muchas todo veces- lo mismo? ¿Ñeri, turro, plancha, es lo mismo? Sí, Son o sea, sinónimos, sí, por así decirlo. va todo de la mano y depende del contexto que lo uses. Por ejemplo, él es mi Ñeri, no decir él es mi plancha. Porque va a sonar- ¿O tu turro? O mi tu, no me ahí eso sí que no. Si querés, sí. Plancha se utiliza más como para Claro, Ñeri es algo como, malo. ¿qué anda ponele. Ñeri? ¿Qué anda, amigo? Pero es como una resignificación de algo que
en otros contextos se usa negativamente. ¿o no? Obvio, es tipo. Es como la palabra niga en Estados Unidos. Claro, depende del contexto. Claro, ahí va. ¿Vamos a poner para grabar? Sí, ahora pongo para grabar ya. ¿Qué dicen a dónde va? ¿Eh? ¿Qué dicen? Acá dice Barrio del Sur, aquí está dice los pibes de tiempo. Juegue donde juegue. Sí, cómo no. Te la digo, cinco. ¿Tu nombre completo? Bruno Fernández. Yo les digo ñeri, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es esa palabra para ustedes? No lo viven como algo negativo. ¿Entre ustedes se dice ñeri? Todo el tiempo. Sí, claro. Todo el tiempo, ñeri esto, ñeri lo otro. Ñeri vamos para la cancha, ñeri vamos a jugar al fútbol. ¿Y qué otra palabra usan entre ustedes que entienden? ¿Tienen otras palabras que... Pariente. Vos sabés que no sos pariente ni allá porque no tenés la sangre, son hasta diferente color y vos le decís pariente a uno y ya te... Pariente, me da fuego, va por la calle, ¿no? Y esas palabras también no sienten que funcionan como en algo parecido que la ropa, que generan también como en el otro. Te miran muy... acá y decirlo en Punta Carreta va a ser totalmente distinto. Te quedan todos mirando, capaz acá es más... Como que más se dice. O decirlo en el Nuevo Centro y decirlo en el shopping de Punta Carreta. Claro. Te van a mirar raro. Bueno, en Nuevo Centro le decimos ñericentro nosotros. Le dicen el ñericentro. ¿Y eso no sienten que es un poco prejuicioso para ustedes? Obvio. Claro. ¿Qué dirías que significa la palabra ñeri? Bueno, ñeri es como compa. Es algo, ahora está bastante utilizado, pero antes decías ñeri era como replancha. Pero para mí ñeri, que me digan ñeri es como decirme hermano, hermana, yo qué sé. Así. Pero también es una palabra que se usa como desde la afuera para discriminar, ¿o ya no? Yo no lo tomo, si yo la naturalicé bastante. ¿Sentís que la resignificaron? Sé que la utilizaron como para descansar. Bueno, ñeri como diciendo que andas plancha o cosas así, pero yo la naturalicé y creo que hasta hoy en día se utiliza bastante desde el ambiente más cheto hasta el más plancha. Para comunicarse, Sí, como para decirle sí. a un amigo. En vez de decirle che o vos, le dicen ñeri, hey. Yo lo veo por ahí. Yo. Muy bien. Va. Un poquito menos, ¿no? Era 4 de febrero, mi día se hacía largo. Por falta de dinero mi mano ha encontrado el mazo. Volando con la plata, corte pipo era escapando. Últimamente, o de un tiempo a esta parte, se ha hablado bastante del tema de si existe o no existe un lenguaje ñeri, una cultura ñeri, y esa palabra como ha aparecido. Y también has aparecido vos como en algunas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, ¿vos qué visión tenés de eso? ¿Existe, no existe? ¿Deberíamos hablar de eso? Creo que existe, como existieron otras culturas o subculturas antes, pero salvo para los sociólogos me parece que no es relevante el tema para la población en general, ¿no? A lo sumo debemos tratar de entender a aquellos que no tienen nuestra misma cultura, nuestra misma manera de pensar, de ser, de vestirnos, de hablar, que no nos gusta la misma música. Porque estamos en una sociedad diversa y la idea es que convivamos todos lo más pacíficamente, ¿verdad? Y no me tiene por qué gustar la misma música que a vos, no me tiene que gustar la ropa que vos usás, no me tiene por qué gustar el lenguaje que tú hablas, pero tenemos que comunicarnos, tenemos que entendernos en la medida en que sea necesario para convivir. ¿Y podríamos decir que llega un punto en el que dificulta la comunicación? Ah, claro. A veces las burbujas se hacen tan cerradas que el otro no te entiende, ¿no? Eso en mi trabajo yo lo viví mucho porque yo trabajé 28 años y medio como defensor de adolescentes infractores que han tenido además a lo largo de esos 30 años
distintos lenguajes, no es el mismo lenguaje. No es que los infractores tienen un determinado lenguaje, ¿no? Ha habido distintas culturas en ese tiempo, o subculturas y adolescentes, que utilizaban distintos lenguajes. Y para comunicarse con ellos, para entenderlos, necesariamente tenés que aprender su terminología, ¿no? Y los que son recién llegados y vienen de otras materias, no han tenido contacto con esa población, no conocen esos términos, y a veces uno por la experiencia oficiaba, digamos, de traductor, como dije en alguna entrevista, ¿no? Pero solo eso. En las audiencias, por ejemplo, lo hablan con naturalidad, ¿no? Si no, le dije a Ñeri tal cosa, vení Ñeri, salí de acá Ñeri, papá. Es la forma de relacionarse, como antes decían, amistad, vení para acá. O sea, van cambiando con el tiempo. Lo que uno tiene que hacer es tratar de sintonizar la frecuencia en que están, para ponerse en la misma frecuencia y poder entenderlos. Gracias, amistad. Yo a mi botija le falta algo, ¿sabes cómo, no? Se iba a robar igual. Ok, lo más infeliz, un día tenemos que ser lo más privilegiados, ¿o no? Vamos a hacer justicia, vos. Voy a encajar caña a la agencia, le pongo el fierro en la boca a la cajera y le digo que si no me ata la plata, le dejo como un colador, El origen de estas palabras, que nosotros dábamos a los espectadores un diccionario para que entendieran, incluso tratábamos de no meter palabras, porque hay palabras que son muy efímeras. E incluso en distintos barrios, distintas zonas, se usan diferentes o con alguna modificación, ¿no? No es exactamente igual. Porque venían gurises de algún barrio más periférico, me decían, no, en mi barrio se dice tal cosa, en otro barrio se dice tal otra. Y ahí vamos tratando de encontrar como un equilibrio. Porque ¿de dónde ibas sacando las palabras? Esas palabras nacen en la jerga de la cárcel, ¿no? Las palabras están inventadas para que los guardias no sepan de qué hablan los que están ahí. Y entonces ese lenguaje después sale de ahí y va a los bares. Creo que el lunfardo de los tangos venía más o menos. Incluso hay algunas palabras. ¿De dónde sacabas palabras para ir como refrescando tu diccionario? De los protagonistas. Yo me mezclaba. Primero yo provengo como del mismo origen. Lo que pasa es que después que te vas yendo yo ya soy un cheto. O sea, para la visión de ellos. En ese momento no era tan cheto como ahora, porque además era joven, entonces Como que la versión original la hiciste con tus palabras. Ahí va, las conocía, pero, por ejemplo, la primera versión, tomando un vino ahí con un chico de la cultura plancha, que en ese ahora ya plancha casi no se usa, es Ñeri, otras palabras. Y mirá, te digo, un grabadorcito chico, no había en el celular para grabar audio. Y él hizo el primer diccionario que decía, que él lo puso, Pequeño Diccionario Plancha. Él le puso el título y empezó con cada palabra, qué significaba para él. Y ahí fue el origen, Diego es el nombre de este chico. Después lo seguí viendo, vino a ver muchas veces la obra. Y después cuando cambiaste de plancha a Ñeri, ¿por qué hiciste ese cambio? ¿Qué pasó? Porque se dejó de usar la palabra plancha, arrancó con Ñeri con toda la fuerza, primo, pariente, un montón de cosas en el medio, ñero y ahora, y van como rotando y rotando de esa. El lenguaje es vivo, como bueno, el lenguaje inclusivo, es lo mismo, empieza a tomar vida propia. ¿Y qué pasó con eso cuando la hiciste en una cárcel, por ejemplo? ¿Qué pasó con la obra y con el lenguaje? Y hacerla ahí adentro fue como una experiencia muy fuerte. Primero que era para los familiares y los presos, pero también estaban los policías, a los que también hacíamos una gran denuncia sobre su accionar y etcétera. Y era una experiencia muy fuerte. Primero que Alberto, que es la persona con la que el primer contacto que hubo ahí, les explicó a todos que nosotros íbamos a usar palabras que ahí adentro no estaban permitidas usar determinadas palabras, o algunos las podían usar y otros no. No todas las palabras se pueden usar adentro de la cárcel y no todas las palabras significan lo mismo. Y bueno, cuando terminó esa función fue zarpado. Fue una cosa que estaba Mari Dacuña en el elenco, que hace de la mamá del protagonista que termina detenido en la obra. Y hubo como una transferencia de madre ahí, los abrazos que le daban y llantos y también muchas veces un agradecimiento que no es explícito, pero que yo lo interpreto como gracias por tenerme arriba de un escenario. O sea,
cuando te ves arriba de un escenario, que eso pasa muchas veces, pensé que no... Ahora ya está re de moda, ¿no? Está lleno de series, etcétera, pero en ese momento no existía... no había el teatro. marginal. No había el marginal, no había nada. Sí, el tema del lenguaje fue una de las cosas que más tuvimos que aprender todos para que eso tuviera justamente un asidero con la realidad y con gran parte del público que lo iba a ver y justamente te iba a estar analizando si vos, ya que retratabas ese mundo, lo hacías desde afuera o realmente te involucrabas. También fue como mutando eso, ¿no? No era lo mismo 20 años atrás el lenguaje que tal vez se escuchaba mucho en la cárcel y era de un grupo mucho más reducido porque también era más difícil que eso trascendiera porque no había redes sociales o la comunicación vía internet no era tan amplia, ni tampoco existían los influencers ni los cantantes de trap, era más la cumbia villera en esa época, recuerdo. Entonces la comunicación era más sectorizada, ya en la época del Gallo Pérez Esculapio eso había cambiado un poco y con el marginal a lo largo de las temporadas mucho más, ya instalado un lenguaje nuevo, digamos, muy propio no solo de cierta clase social, sino también de cierto grupo etario, ¿no? Porque, digamos, la gente joven empezó a transitar ese tipo de lenguaje y lo tomaron todas las clases sociales, fue como transversal, ¿no? Y bueno, y ahí el lenguaje, digamos, más lunfardo, como se llamaba en otras épocas, entró de lleno a través de la música y eso, bueno, se incorporó, por supuesto, a la serie. Mami, yo entro al club, a mi ñeri con mi rocho, como vos quieras llamarlo. Mami, yo entro al club, pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' ser bardo. La música ocupa un espacio importante, para bailar, para escuchar, para pasar el tiempo. Pero también para cantar, para contar lo que les pasa. Y, ¿por qué no?, para pensar en el éxito. La música es muchas veces el lugar que les dejan los que les tienen miedo. ¿Qué música escuchan? Yo solo DJ acá. DJ, me gusta todo. Me gusta el rock, me gusta la cumbia, el reggaetón, me gusta todo. Plena. Muchas cosas. ¿Y qué es plena? Y plena es la música tradicional de Uruguay, ¿no? Digo yo. Vas a los bailes y suena eso. ¿Y qué más escuchan? Reggaetón. Lo que baila plena esta mujer. Todo. De verdad. Todo baila. No. Ay, gracias. Buena pareja bailes. Y bailan, Bien, y también, vos decías, reggaetón. Reggaetón. ¿Como Sí. quién, por ejemplo? Daddy Yankee, Anuel. Los típicos. Sí. Claro. Ahora se escucha más el trap, Anuel, todo eso. Antes era cuando salió el reggaetón era más Daddy Yankee o nomás. Mami, estás perdida. Desde que te fuiste no sanaste las heridas. Dijiste que cambiaste, pero yo sé que mentías. Dejaste el amor por quedarte la bebida. Baby, tú estás fría. Y sabes que yo tengo todo ese sentimiento. Y sabes que yo disparo, pero no hay momento. Y como que te veo y ya no siento. Cuando me oye ya lo mueve lento. ¿De Uruguay escuchan trap? ¿Les gustaba a alguien? ¿Tenían como una referencia? En Uruguay sí, obvio. Acá está Frank Bebé, Mesita, hay muchos acá en Uruguay. Y hay un tema, ¿ustedes dirían que hay como vasos comunicantes, como que son parte de un todo, de gente que hace más o menos lo mismo, que se identifican o que hablan el mismo lenguaje? No, porque no todos están en esa de unirnos todos tampoco. Claro. No es que nosotros somos los separatistas o unificadores, pero tampoco es que generalmente un artista que es más o menos reconocido, que después sube un nivel, ya tiene su grupito de otros artistas amigos y como que se apoyan entre sí y cada tanto sale y cada tanto no. Y a veces se pelean entre ellos y a veces como no. un clan. Claro, es como que somos todos de la costa así, o sea, a la hora de decir... Hay un tema de la somos. costa. El movimiento Estamos se con una nube. Claro, es como una movimiento- nube, pero tampoco es que entre nosotros... nosotros particularmente sí no tenemos problema, pero no todos están como en esa de unirse. ¿Cómo te das cuenta vos o ustedes cuando ven que otro está haciendo algo y es de la costa? Hay en las letras, en el estilo. Claro, en el estilo. Sí. En el freestyle más Raíces, influencias sobre En todo. el freestyle más que Claro. nada, claro. A mí me pasa mucho que los conoces, pero no tenés tanta llevadera con ellos. O sea, mismo pasa mucho que nos juntamos en lo que es el skatepark a hacer freestyle
Y si bien son gente que conocemos y hay un montón de Hace artistas, años ya que nos conocemos. hace ya como 4 o 5 años que estamos en la Mínimo. movida. Y sí, los ves en los fines de semana, pero quizá la semana vos estás haciendo música con tu entorno. Y sí la escuchan, te conocen, te reconocen, pero no son del mismo clan, vendría a decirse, que nosotros. Pero sí está todo bien, o sea, es como que nunca hubo un lío mayor en el cual separe la música de la costa. Y mami, no tenga duda que para el amor ya no queda cura. Cuando me ve ya no disimula. No, 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 no. ¿Esto qué es? Ahí un poquito más de más. Ahí. Eso, ahí, eso. Sin ese pic. Sin ese pic. Creo que la música influye mucho en cómo uno quiere desapegarse de los lugares donde está constantemente oprimido, ¿no? Yo encontrás desahogos en tu propia música, y cuando digo propia música no es que solo la hagas, sino que la escuches también. Uno se identifica mucho por las palabras, por lo que dicen los temas. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, este pibito el elegante que canta cumbia. Hay mucho guachaje, muchos pibes, mucha gente de barrio que lo sigue porque el pibe no tiene filtro y habla con su jerga, entonces te sentís identificado o identificada con cómo lo habla. Entonces es como eso, voy a escuchar este tema porque me lleva para el barrio, para lo que vivo. No te voy a andar escuchando un Marama que me lleva para Punta del Este y yo no soy allá, una cosa así. Vivo paso a paso, pesito a pesito, aprendo y asumo, lucho conmigo mismo, reconstruyéndome de todo lo que modifico. A lo largo del tiempo veo lo que necesito, calma y paz, la escritura que quieres, sé que amas y vas, asumiendo que se puede. Aprendemos del tiempo encerrado, sirvió para fortalecer, salir La preparados. música, en esos espacios de alegría, en los márgenes que vos decís, la música es como muy central, incluso la construcción de la letra, de las letras hablan de esas realidades, ¿no? Y de ese lenguaje y de esa conexión. Sí, y hay verdaderos artistas, porque bueno, uno puede decir, bueno, desde cierta subestimación, ¿no? De la falta de conocimiento y de ese tipo de cultura, de conocimiento de esa cultura popular, uno puede creer que no hay arte en esas letras, y no es así, no solamente en la rítmica, no solamente en la búsqueda de sonidos distintos, sino en lo que expresan, en la poesía urbana, en la poesía de los márgenes, digamos, ¿no? Salimos en caravana pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas lo pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. La verdad. Digamos, mirando para atrás, que este fenómeno de grupos que tienen ciertas características de tribu urbana, que tienen una mirada de la afuera estigmatizante, siempre hubo. Digamos que los hippies o los punks funcionaban como eso, o en realidad es un fenómeno más de los últimos años. Yo creo que más de los últimos años, o sea, incluso en el lapso de tiempo de corto que yo agarré, el tono cambia, ¿no? O sea, antes las notas periodísticas eran más como pintorescas, exóticas, bueno, estos jóvenes se visten así, y por qué, y de dónde viene la música, etcétera. Después el tono cambia, por ejemplo, con incidentes como el asesinato de un joven en el Interbailable en el 2005, en marzo de 2005. Ahí ya, bueno, se toman como otra dimensión, ¿no? Entonces no fue siempre igual, ¿no? Y también hubo algunos otros fenómenos conexos que me parece que no fueron del todo estudiados en su momento, como el intento de apropiación política de esto, si te acordás del movimiento Plancha, Colorado, que fue una reacción quizás entendible, tratar de agarrar un electorado cautivo que se identificaba de esta manera, pero que no resultó y no dio nada y se disolvió. Entonces no son las cosas tan fáciles, digamos, de captar, ni por la industria, ni por la política, ni por el sistema educativo, obviamente, que es otro agente importante, ¿no? Viste que el núcleo que yo estoy haciendo es cruzar los barrios pacíficamente, sin violencia, sin nada. Ellos vienen de allá para acá. Está bueno, sí. Está full.
Lo quiero mismo me dicen plantear. algunos jóvenes de mi grupo que usan la gorrita. Gorrito. Sí, y bueno, sí, hay una apariencia. Determinada gente que tiene tatuajes, usa una gorrita y tiene un piercing, da una tipología que el guardia de seguridad a lo mejor mira más que a otro. Es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con la ley. Tiene que ver con la realidad. Gorrito, pantalones deportivos, camisetas de fútbol, championes o bases, tatuajes en el cuello, en las manos, en la cara. ¿Hay algo en ese conjunto de prendas, en esa estética que te convierte en la forma del miedo? ¿Que te pone inmediatamente del lado de los otros? Vos que sos peluquera, ¿no? Les cortás el pelo a ellos, a varios, y hay como cortes de pelo que son como, que de repente podrían ser definidos como parte de esa cultura que tiene que ver con la música, con el trap o con una serie de cosas, ¿o no? Y hay una moda, ¿no? Ustedes hablan de los gorros, pero también hay ropa. Hay ropa, hay moda de cortes, hay muchas tendencias, cortes viejos que hoy en día se llaman diferentes. Viste, a lo que yo le usaba decir Pedrito el Escamoso, que era como un corte de rapado y el pelo largo atrás. Exacto. Hoy en día se llama moicano, fueron como las culturas se fueron renovando y eso. Y yo en realidad me fijo más bien en la personalidad de cada uno y lo que le pueda quedar bien a uno. ¿Ves? Yo sé que ellos, yo los veo así y digo, bueno, cortecito medio turro. ¿Qué quiere decir cortecito medio turro? En realidad El degradé. el famoso degradé con Degradé navaja, larguito arriba. viste, bien peladito, que haga todo. Como esa cosa que no Sí. tenés pelo en una parte y tenés pelo en otra. En lo otro, sí. ¿Y qué quiere decir turro? Como en general. En mi época, vos decís, las palabras cambian. En mi época, cuando yo era adolescente, alguien turro era alguien que era torpe. No tiene nada que ver a la acepción que ustedes le dan. Yo creo que van en... Después turra era otra cosa, ¿no? También. Me imagino. Va en el estilo de la ropa que se visten. Me parece a mí, ¿Qué ¿no? ropa usa un turro? Las va por flama. Deportiva, ropa deportiva. Claro, ropa deportiva, ¿no? Y de marca. Nike, Adidas, Claro. como dicen. El cortecito, el gorro, tatuaje quizá, la música que Cámaras escucho. de aire, que son campeones. El habla también, Con cámara. me parece a mí. ¿Cómo? El habla también. Sí, Yo tuve claro. un estilo, ¿viste? O sea, es el corte de pelo, las caravanas, las rayitas, ¿viste? La forma de vestirse los championes siempre. Siempre todos igual. Y vestirse así también es una manera, para ustedes es una manera de, porque también en eso que hablábamos de los tatuajes y de vestirse, hay una cosa como de vos sabés que si te vestís así, alguna gente cruza la vereda de enfrente, ¿no? O sea, genera, ¿o no? Corríjanme, genera. Genera seguridad. Hacia la persona. Y entonces, ¿por qué igual sí? ¿No? Igual sí que... O sea, ¿por qué deciden decir, bueno, Y capaz que por el pensamiento, no, porque alguien piense que está mal, vos vas a dejar de ser como uno es. ¿Entendés? Y yo qué sé. Yo creo que vistiéndome así de mi forma y ellos también, se sienten bien. Yo me siento cómodo vistiendo como me visto. Por más que me cataloguen Claro. una turra, yo no me siento así, ¿entendés? Capaz que ellos tampoco se sienten pero así. vieron que, por ejemplo, el Pero- episodio ese que hubo en Punta del Este, donde le pegaron a un chico, 3 personas lo acusaron de chorro y lo persiguieron y le pegaron, el argumento era que estaba vestido como un ladrón. Y básicamente estaba vestido como varios de ustedes, ¿no? Tenía gorrita, ropa de marca, championes. O sea, era como eso. No sé con qué fin en realidad le pegaron, pero... Porque pensaron que era ladrón. Pero por la ropa, a eso voy, ¿no? Como esa idea de que hay una asociación entre cómo vos te vestís y si robás o no robás. Porque quizá la mayoría de los ladrones se visten así. Claro. Pero hay ladrones de traje y corbata. No también. le pongo duda a eso. Eso no le pongo duda. Pero no lo ves en la calle. Claro, los más vistos son dándole de ñoca a alguien. Claro. Acá, por ejemplo, en el barrio se ve muy común, muchos turros, ¿entendés? Que salen a robar. Yo los veo, algunos de ustedes tienen tatuajes en el cuello, por ejemplo, o en las manos, ¿no? Sí. Vos, por ejemplo, tenés en los dos lugares. ¿Y hay un tema todavía, o es una idea mía, de que tatuarte el cuello y las manos te puede generar eventuales Eso seguro. problemas? Eso seguro. Pero creo que también es algo que se está disolviendo también, a la vez. Y yo lo ¿Vos hice sentís personalmente que lo por algo pensaste? por gusto. Por algo, por un gusto propio, porque me gustaba y chao, no le di mucha más vuelta para hacer unos tatuajes. Pero creo que es algo que cada vez se acepta más hoy en día. Cada vez más gente trabajando con tatuajes.
ya sea de repartidor, atendiendo al público, lo que sea. Pero de repente en una oficina no. No sé, sí. no he entrado a muchas oficinas. Así sería de todo. Y la moda, porque digo, hay una manera de vestirse. Ah, sí, bueno. Por lo Eso va general, cada uno. claro, va No, muy de cada uno. Sí, Van pero cada hay uno, cosas pero sí, comunes. o sea, hay una tendencia, obviamente. O sea, Sí. si estás Hay en una una tendencia movida, de como ropa que hay deportiva, referencias. ropa deportiva, claro, eso más que nada. Sí, eso es. Y desde su cuarto directo hacia el party, juró lealtad a todito Miñeri. Sonrisa burlona en la cara del poli, junando de afuera todita su peli. Mato la pena cocinando holly, todita la noche nublado meta rally. 3 días despierto procurando money. Seguía delincuente, pasaban los años, se suman antecedentes. Seguía mi vida, más metido en el ambiente. Ahora mis días era la regla o la muerte. Sí, es como eso, ¿no? Con quién te juntás, con quién andás. Si vos te juntás con gente de, yo qué sé, no sé, con gente que juega al fútbol o eso, lo ves mucha marca de ropa o mucho chetaje, porque se visten bastante pipí. Te hablo por lo menos de los que juegan en primera. Sí. O de primera para ahí, entre medio. Pero después, yo qué sé, no sé. Yo siempre fui de barrio, de juntarme en las esquinas y ahí en los lugares, y con la movida de hip hop y todo esto, y fuimos siempre, yo qué sé, estar bastante, aparte de que somos flacos, nos ponemos cortas revolgadas. Grandes. Ahí, Y yo ropa qué sé, deportiva, a sí. veces. Sí, siempre ahí. Y está, ni fu ni fa, pero identifica mucho la ropa en los lugares donde estés o con quien estés. Sí, bastante. Como esto que me está diciendo Ñeri, los Ñeri vos lo veías de gorrito, visera, Nike, Championes Resorte, pipa, lo que sea, y bueno, ya te das cuenta que era un Ñeri. Claro, por eso. Y de repente tatuajes en las manos, o en la cara, o en el cuello, ¿no? Sí, ahora está bastante común, ¿no? Yo por suerte, yo tuve privado mi libertad, ¿no? Y al salir de la privación de libertad, salí con los tatuajes y se usaba mucho. Pero antes no se usaban tanto los tatuajes, y verte con tatuajes era como, ¿qué tipo de tatuaje tenés? Como que había tatuajes Sí, como claro. de carcelarios y Los tatuajes tumberos no. y claro, los Y vos tatuajes decís que eso con aguja. ya no hay más. Y bueno, depende también, yo qué sé, dentro de la cárcel se sigue reproduciendo la cuestión. Es difícil que en las cárceles se instalen como normativas que cambien con el tema de tatuajes y eso. Sí, el preso buscándole la vuelta para tatuarse, para rayarse como expresión de ocio y eso, y bueno, y vas a encontrarte con algunos tatuajes medios carcelarios. Arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Dedicarme a conseguir dinero fácil, creo que sabía todo. Arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Yo. Capaz que a mí me veo así, y digo, capaz que veo un guacho, no sé, vestido prolijo, ¿entendés? Más pelo para el costado, y capaz que él puede ser peor persona que yo, capaz que él, yo que sé, tiene hijos, no se hace cargo, miles de cosas. Y vos a mí no me conocés, no sabés cómo soy. ¿No sabés? Pero vos sentís que yo pienso, o que la gente piensa, que sos de una manera determinada por la ropa que usás. Sí, claro. Claro, la forma de hablar, la ropa que claro. usás, se piensa que son desprolijo, que yo qué sé, quieren llevar una mala vida, pero no es así. Capaz que son un laburante, Pero te todo. gusta vestirte Tener así. una familia, claro, mantener una casa, y te vestís así. Hablá como vos querés y te vestís como vos querés. No, Y nosotros no hay una tenemos- regla que diga hay que vestirse así ni nada. Nosotros tenemos para comprar otra ropa, pero elegimos vestirnos así y nos gusta estar así. Nos sentimos cómodos así. Siempre con una remera de Cerro, una remera de, no sé, la Trotsky. Por alguna remera que nos represente a nosotros. Igual recordemos una cosa. Hace poco encontraron un container con una tonelada de cocaína que iba para el exterior. No era un ñeri el que lo estaba exportando, era un sojero, era un empresario. Es un delincuente, es un narco, pero él no es un ñeri, no anda de gorrita. Entonces hay que tener ojo con eso. Ni que hablar lo que pasó en Punta del Este con el chico este que agarraron a trompadas por apariencia delictiva. Y tenía la gorrita y tenía las bases. Y las bases, claro. Es un tema lo de la apariencia porque
si vamos por ese lado, está complicado. Los grandes ladrones de Uruguay han sido siempre gente con traje y corbata, y estoy convencido que es un hecho. Los grandes narcotraficantes no viven en los barrios que están siendo estigmatizados siempre. Viven en la Tabona, viven en Carrasco, viven en lugares re lindos, y son gente muy agradable. Por ejemplo, en el episodio que ocurrió hace unas semanas en Punta del Este, ¿no? donde un joven que en realidad, después además, toda esa cosa que se empieza a dar en la discusión, es hijo de un profesor, ¿no? Como esa cosa de marcar que en realidad parecía una cosa, pero era otra, ¿no? Es golpeado por un grupo de varones que lo confunden con un ladrón y todo eso se da supuestamente porque él está vestido de una manera que podríamos identificar como ñeri, ¿no? Sí. O sea, ropa deportiva, gorro, visera, championes con cámara. Y porque está vestido de esa manera en ese lugar, que donde no está, porque jóvenes vestidos de esa manera en un barrio de otras características, hay muchos y en distintos lugares. En Punta del Este, en una zona residencial, en verano, seguramente no. Entonces no era esperable, entonces era como el extraño que hace. Distinto. Un distinto ahí. Y eso, bueno, obviamente, partiendo de ciertos prejuicios que tienen los agresores, en este caso, obviamente, le lleva a creer que por vestirse así es una potencial amenaza y un ladrón y, bueno, justifica sus acciones, ¿no? Descartate, vos. Te lo ando re firme. Callate, cabeza, aflojale a la lata, mitad, que está así. Me gusta la mano, vos. El pájaro que te reloj para encajar caña ahí en el hábitat de Calerría. Y yo me tinta palabra. El pájaro se chorra toda la vida. Vos sos unos panchos, no sabes encajar caña. Ya no pasar la vida, escuchá. Porque te tocan paños. ¿De dónde nace la idea de una obra como Rescatate? Por el hecho que a mí me chocaba mucho, yo de Villa Española me iba para ir a la playa tenía que agarrar Veracierto e Hipólito Yrigoyen para llegar a la playa Malvin. Entonces desde el Villa Española hasta la playa Malvin, que son 30 cuadras, 35, era una diferencia radical, desde lo estético obviamente, olor, porque también recordemos que no había saneamiento en Malvin Norte 20 años atrás, 30 años atrás, no me voy a hacer el tan chico, tengo 46 años ahora. Y llegaba a la playa y decía, era adolescente en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 10 cuadras tenés, llegando ahí a Avenida Italia y Hipólito Yrigoyen, tenés una diferencia tan radicalmente marcada. ¿Qué es? ¿Que la gente le gusta esto? Y bueno, después me di cuenta que tenía que ver con una historia política, social, cultural, gigantesca, que hacía que de un lado y del otro de Avenida Italia las cosas fueran diferentes. Y eso fue lo que quise mostrar en Rescatate, que en 10 cuadras a la redonda podía haber esos cambios tan grandes y hacia dónde iba a terminar eso. 20 años después, con el diario del lunes, veo hacia dónde fue eso. Yo soy de acá, de Malvin. Vivo en Hipólito Yrigoyen. Y las Ramblas. Bueno, pero es Malvin, ¿no? ¿Y vos cómo sabés dónde vive esta? Vos, tarado. ¿Dónde puede vivir, cachetadita? Nosotros también somos ahí de Hipólito Yrigoyen, ahí al frente de la escalería. ¿Vos dirías que en el proceso de construir esos productos y en entender cómo funcionan esas dinámicas, te encontraste con prejuicios que tenías sobre cómo eran esos mundos? ¿Descubriste cosas que eran de una manera y pensabas que eran de otras? ¿Cómo fue ese proceso de investigación o de trabajo en construir esos universos? Ante todo el trabajo de campo, investigar cómo eran esas cárceles, cuál era la dinámica, cuál era la relación entre la parte de las fuerzas de seguridad y los presos, la relación con la familia de los presos, etc. O sea que lo primero que tuvimos que hacer es conocer ese universo para después transformarlo en una ficción. En el momento de Tumberos, la realidad y el contexto sociopolítico de la Argentina era el post-2001, o sea que había como una violencia en la sociedad muy grande por todo lo que había acontecido en la Argentina, y lógicamente este tipo de series emanaban de eso que había sucedido en nuestro país, y esta cuestión de quiénes están adentro y quiénes están afuera, el que se vayan todos, etc. Y también
generaba un poco de catarsis, ¿no? Ver este tipo de situaciones o este tipo de historias que relacionaban a un grupo social que estaba totalmente al margen y un grupo, una clase social que también de algún modo pasaba a la marginación, justamente a la marginación o una clase que menos pudiente desde todo punto de vista por la crisis económica y social y política tan grande que en Argentina, donde la mitad del país había quedado prácticamente bajo la línea de pobreza. Cuando se hace el marginal, la realidad era otra, no por eso dejaba de existir una situación social difícil, porque bueno, nuestros países, lamentablemente todos los países, la mayoría de los países latinoamericanos y del tercer mundo viven en continuas crisis, algunas peores que otras, en donde bueno, está esa flotación entre clase alta, clase baja, la indigencia y la clase media, más o menos, que se achica o se agranda según la situación. Pero bueno, digamos que con el marginal ya estábamos más preparados y bueno, y pudimos trabajarlo diferente porque ya teníamos la escuela previa, ¿no? de tumberos. Pero de todos modos, siempre intentamos hacer ficciones. Lo nuestro no eran documentales, no eran testimoniales. Digamos que tomábamos la realidad para que con esa realidad, desde el punto de vista dramatúrgico, tuviéramos de dónde agarrarnos para que haya un verosímil y el público de algún modo viera algo lo más cercano a la realidad, pero siempre entendiendo que estamos contando una historia, que estamos contando una ficción, ¿no? Acá el chorro se vuelve más chorro. Le sacan un tallercito de teatro, vas a cambiar a la gente acá, a la basura que está acá adentro. La policía te trata diferente, por tu ropa los demás te tratan diferente, te insultan diciéndote ñeri. ¿Es ñeri un insulto o depende de quién te lo está diciendo? ¿Y eso ustedes sienten, por ejemplo, que tienen una relación o les ha pasado de tener algún episodio con la policía por el aspecto que tienen? Sí, te paran, te piden los datos. Sí, claro. ¿Sabés lo que no? Te ven así y piensan que vos ya estás para cualquiera. Ya te paran. Y capaz que al lado hay alguien que le robó la cartera a una señora a la esquina y no hace nada. Claro. Siempre pasa. Yo Y siendo uno está mujer, capaz que está en la me esquina, pasa. no, yo no te ¿A paro. usted pasa menos porque son mujeres? Sí, siendo mujer, sí, no. Pero a ustedes les pasa, los Sí, paran. obvio, en la puerta de mi casa me han parado y todo. Para pedirme la cédula. ¿Y cuál es la explicación que te dan de por qué? No me dan explicación, rutina me dicen, Ahí va, no sé, rutina, rutina. Y tal, yo Pero le doy yo los te lo datos. y respeto, o sea, estoy legal. yo siempre respeto a todo el mundo y siempre educación. Si es su trabajo, ¿se entiende? Ya está que ya te quieren juzgar, capaz. Claro. Es otra Sí, cosa. ¿Te pasó alguna vez? Una vez iba caminando por mi cuadra con unos amigos y pararon. Y de repente me dieron una patada, me volaron para el piso, me dejaron a pegar. Y nada que ver, o sea, de la nada. Digo, ¿por qué hacen esto? No, que vos gritaste, nunca había gritado. Capaz de escuchar, no sé. Sí, había que Eso fue hace gritar, muchos ¿no? años, muchos años. Estaban gritando era entre menor. ellos, ¿entendés? Claro, Y ya la era menor policía. muchos años. Sí. Antes, cuando era más joven, yo paraba a la esquina. Y ahí siempre, iba y no paraba. ¿Qué quiere decir parar en la esquina? Juntarse con amigos en la esquina de casa. Normal. Como... ¿Está mal visto? Claro. En algunos barrios está mal visto, Sí, en parece este, una en esquina. este barrio está mal visto. Y eso que vos decís de rutina, por ejemplo, no sé, está bien, capaz que es rutina parar a alguien para pedirle los documentos, Sí, claro. sí, legalmente es rutina. Pero seguramente si yo hablo con gurises de la misma edad que ustedes, en barrios que están de Avenida Italia al sur, no es lo normal, ¿no? Claro. Sí, puede ser. Pará. Vamos a hacerlo así. ¿Dirían que tienen una relación diferente con la policía por el aspecto que tienen, porque usan el espacio público? Sí, obvio, sin duda, pero no es personalmente con nosotros, no es porque celo, porque somos nosotros, sino porque No. muchas veces
la policía o la gente que tiene poder, tipo, es como que siempre tiende a ser hostil. Muchas veces no. O sea, no es siempre, no es que yo no puedo venir y decirte, no, todos los policías y todo lo que represente una ley para mí está todo mal. Porque no vivimos en esa época ni nada de eso, pero sí es verdad que por estar sentado en la plaza tomándome una caja de vino con cualquiera de ellos, puedo tener un problema. ¿Te pasa? ¿Les pasa? Me ha pasado a mí, a ellos y estoy seguro que nos va a seguir pasando. Por el aspecto, porque ocupan el espacio. Sí, simplemente ya por el aspecto de ir caminando solo por la calle. Lo piensan 2 veces. Ya tengo conocidos que le han pegado en la calle, ¿entendés? Claro, ¿Vieron el caso? ¿Conocen el caso de ese Punta del Este? Sí. O sea, me atropellaron con él. Exacto. Sí, por el gorrito. ¿Y qué les pasa con eso? Y es el único porque estaba vestido como ustedes. Sí, yo me siento identificado con el gurí, sí. Claro, me puede pasar a mí. siento empatía. Yo la otra vez fui con él a Punta del Este y estábamos, o sea, fue reciente eso, estábamos pensando en eso. Estábamos vestidos de gorrito caminando solo. Claro, en un momento cuando nos estábamos hablando del tema, lo miro, me miro y digo, ya. Si veo un cuatriciclo, corro. Igual no van a dejar de vestirse así. No, vamos a dejar de vestirse. Y porque es lo que nos gusta a nosotros. Pero aparte no sale, o sea, yo no elijo ir en contra de, ninguno de nosotros elige ir en contra de nada. No, no me elijo pensando esto. Yo me gusta la campera de Alemania. Sí, claro, no la hacemos de es como que me rebeldía. digan que soy nazi porque tengo una campera de Alemania. Antes capaz que sí se hacían las cosas más tipo, claro, en otro momento que eran tan mucho grandes. más hostiles. Claro, O capaz que en un momento dado, como ¿Cómo un que eran concierto. más hostiles? Es que la ¿Cuándo? policía, capaz que en algún momento antes era más hostil con la juventud. Hoy por hoy son hostiles, pero no te puedo decir que tampoco es una odisea salir a tomar un vino. No, te paran, te preguntan cosas. Te pueden dar unos cachetazos, pero ¿Ah, sí? Sí, obvio, sin duda. Sin duda, no tenés la cédula, puedes comer. No lo miraste mal, la policía liquida. Para mí ya saben que somos de cerro y ya no les gusta. Saben que somos revoltosos, que ya no ven a mí diferente. me mata nadie, ven una realidad. ¿Qué va a venir a mí a hacer un show? No pasándome, obviamente, cada uno sabe los límites. Pero a veces te quieren imponer cosas que no te las imponen tus padres. Claro. Yo sigo el ejemplo de mis amistades. Camino y río y siempre construimos arte. Solo vamos para atrás y uno le cuesta pararse. Entre todos juntos planeamos y vamos a amar. ¿Dirías que, por ejemplo, la manera de vestir y la manera de hablar y, bueno, en tu caso además, haber estado preso, supongo que complica más ese esquema, pero genera una relación distinta, por ejemplo, con la policía? Que hay un prejuicio ahí de que porque tenés tatuajes o tenés gorrito o tenés un corte de pelo determinado. Mirá que conozco policías que dicen, no descansé, ¿en qué andás? ¿También? Bueno, vení, Ñeri, vení. Claro, porque estás todo el tiempo viviendo Y no con esa necesariamente ese vení Ñeri de un policía es despectivo. Decís. Prestale atención a los brazos de los policías, hay unos cuantos que tienen tatuajes tumberos. Pero eso, ¿no? Es decir, yo creo que no solo la policía, sino con quién te relaciones, es eso, ¿no? Desde adentro, creo que la gente cuando la ves muy despegada es porque no transita ciertos lugares. Por ejemplo, un político, lo ves muy despegado a ciertas situaciones. Un político no se viste como un pibe de barrio, ¿por qué? Porque no sos de barrio. Es claramente Porque le quedaría como un disfraz también. Y capaz que sí, lo mismo que si yo me pongo a hablar, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Bien, tipo, me hago el porteño, no seas macaco. Y el estar en determinados lugares, yo qué sé, no sé, en el haber estado en la cárcel también me hace, si me quiero apropiar de este lenguaje, no me siento un macaco, porque reproduzco lo que viví y lo que vivo constantemente. Pero está, creo que juega bastante por esos lados, ¿no? El cómo uno se refleja por lo que uno vive. La manera de vestirse, la manera de caminar, y la gente te mira mucho por andar con lentes, con gorro, y digo, ¿será que le gustan los lentes, los gorros, o será que van a cruzar la calle? No sé, también depende de cómo te sientes, yo qué sé. Influye mucho la manera en cómo uno habla y cómo uno mira y cómo uno se viste para las otras personas. Cuando no laburaron esas cosas de los prejuicios. Cuando no tienen empatía, ¿no? Cuando o no tenés ni idea de la otra persona, porque capaz que yo vengo un par de pibes por estos callejones, a que vino que están,
y ves un par de pibes que vienen en cualquiera, vos lo primero que haces, no, pará, me da vueltita, voy para allá. No, si seguís de largo tenés dos, o sigo de largo, me hago el boludo, o me roban. No, voy para atrás. Y ahí estoy prejuzgando sin saber, capaz que vienen re en otra. Y lo juzgo por lo que son, no, por lo que estoy viendo. ¿Qué pasan esas cosas, viste? Yo qué sé. ¿Hay una tribu detrás de la ropa? ¿Son esos ñeris, planchas, turros, una tribu urbana? ¿Escuchan todos la misma música? ¿Hablan un lenguaje que solo algunos entienden? La verdad, no lo sabemos. Pero tal vez debamos revisar cómo muchos han decidido transformar una determinada apariencia, una forma de hablar y de vestirse en el lugar donde ponen todos sus miedos.